Buen día, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar la lección número 3, correspondiente a brotes epidemiológicos e identificación de factores de riesgo en salud pública. Bien, en primera instancia pues debemos conocer o saber esa definición de brote epidemiológico. Entonces sabemos que es una ocurrencia de una enfermedad o condición de salud en forma inusual o inesperada. Esa forma inusual también puede significar cuando la enfermedad no estuvo nunca antes presente en esa área o hasta ese momento. Entonces sabemos que se puede presentar una enfermedad en cualquier parte del mundo, principalmente pues a causa de agentes infecciosos o a causa también pues de nuestra falta de saneamiento básico, como ya lo hemos visto. Entonces fácilmente pues se puede pasar de un continente a otro y pues causar ya una pandemia. Entonces esto pues depende también de cómo lo asimile la persona, las condiciones, la infraestructura de salud obviamente de esa población o de esa ciudad, de ese pueblo, de ese corregimiento, pues para poder frenar y o controlar esa enfermedad. Bueno, tenemos estas definiciones básicas que me parece importante también considerar acá en este curso y en esta lección. Son tres principalmente. Entonces, cuando se genera una endemia, una epidemia y una pandemia. La primera se genera cuando ya está presente las enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos de la gripa, la tos, esas enfermedades que son muy ocurrentes también por las condiciones climáticas, ¿no? La epidemia es algo pues que se puede controlar, de pronto se puede dar solamente en un país, en una ciudad, pero es algo que se puede controlar. Y la pandemia es cuando pasa de un continente a otro a través del tiempo y pues que se puede demorar, digamos, cierto tiempo también en asimilarse o en buscar controlar esa enfermedad. Tasa de antecedentes. Entonces, para conocer esa tasa de antecedentes, principalmente nosotros tenemos estas tres características principales. La primera es área, tiempo y población. Entonces, sabemos que para que se genere un brote epidemiológico, debemos tener pues una área donde se va a desarrollar, ¿sí? Un tiempo, que ya pues el tiempo viene en con distintas características, y la población, pues la población siempre va a ser la población vulnerable a que se genere ese brote epidemiológico. Esas técnicas estadísticas pues también se han manejado a lo largo de la historia, como ya hemos visto, y también se usan acá pues para determinar de pronto con qué velocidad de propagación se está dando ese brote, con qué velocidad de asimilación las personas están recibiendo pues también ese brote, y si hay tasas de mortalidad pues también para evidenciar esto. Y ya la presencia de un brote pues ya tenemos que tener en cuenta si es de pronto en un solo país, en un continente, o si ya es en varios continentes. Los casos, entonces tenemos tres principalmente: el caso posible, el caso probable y el caso confirmado. Entonces digamos que estos tres casos que vamos también a abordar son muy importantes conocerlos para generar esto, ¿sí? Generar esa estadística que nosotros usamos pues para poder evidenciar cuántos casos posibles, probables o confirmados existe en cierta área y en determinado tiempo. Pasos en la investigación de brotes. Entonces, estos son, vamos a estudiar 12 pasos principales para investigar pues esos brotes que se pueden generar en cualquier área. El primero es prepararse para el trabajo de campo. Entonces, como ya bien sabemos, nosotros debemos pues hacer un trabajo de campo para poder recolectar esa información primaria, ¿sí? Para hacer esa parte de análisis primario, para poder saber qué pasó, ¿no? Saber qué pasó, dónde pasó, por qué pasó, cuándo ocurrió, durante qué tiempo ocurrió, etcétera.
Debemos establecer la existencia de un brote epidémico. Entonces, si nosotros ya sabemos de la existencia de ese brote, pues va a ser mucho más sencillo de pronto ya estudiar los siguientes pasos. Verificar el diagnóstico. Entonces, diagnóstico quiere decir como esas etapas primarias que nosotros debemos conocer pues acerca de los brotes. Definir e identificar casos. Entonces ya vamos a mirar si son casos probables, casos existentes. Debemos conocer también la caracterización del brote. Entonces, esta caracterización, ¿cómo la hacemos? Pues depende, digamos, del agente que sucedió, ¿no? Que provocó este brote. Entonces, ya si es del tema de agua, pues tomar muestras de agua. Si es tema del aire, de pronto hacer monitoreos de calidad del aire, etcétera. Y por acá tenemos implementar medidas de control transitorio. Entonces, estas medidas son, digamos, algo que ocurre antes o durante, podría decirse, pero son transitorios. ¿Qué quiere decir? Que pueden cambiar dependiendo de lo que yo haya averiguado o investigado pues en estas etapas anteriores. Tenemos acá plantear hipótesis. Ya sabemos que esa hipótesis es como una pregunta que nos planteamos para conocer o para abordar o para investigar pues el caso o ese brote pues que se generó, ¿no? Y nosotros también debemos evaluar esa hipótesis. ¿Cómo la evaluamos? Pues ya de pronto utilizando metodologías cuantitativas, cualitativas, ¿sí? Entonces pues ahí podemos evaluar esa hipótesis que nosotros nos planteamos anteriormente. Debemos analizar esos resultados. Si es necesario, podemos reformular o reformar esa hipótesis, o sea, devolvernos a este paso de acá. Y ahí también adicional me dice que conducir estudios adicionales. Entonces todo lo que yo tenga que realizar estudios adicionales debo hacerlo pues para poder al final tener una respuesta lógica y secuencial de esta hipótesis pues que me planteé. Implementar medidas de control y prevención. Siempre vamos a estudiar, muchachos, esas medidas de control y prevención. Ya sea investigación de un brote, investigación de una enfermedad, cualquier cosa debemos tener esos control y prevención presentes, pues obviamente para que no se propague tal vez ese brote. Implementar protocolos de vigilancia y manejo de casos. Esos protocolos de vigilancia también los vamos a ver pues digamos muy particularmente acá en esta lección. Ya sabemos que hay una lección para esos protocolos de vigilancia. Y por último me dice que comunicar y difundir hallazgos. Entonces obviamente si yo ya conozco, gracias a mi hipótesis, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, de pronto cómo se está dando, durante qué tiempo, a qué población está afectando, yo debo comunicar y difundir esos hallazgos, pues obviamente con ayuda de esas entidades de salud, pues para que realmente no se me salga de las manos el tema. Acciones para enfrentar un brote. Entonces, sabemos que a veces esa sospecha inicial es descartada con ese estudio detallado de los hechos, pero una actitud expectante está siempre justificada ante el riesgo que pudiera estar corriendo la salud de la comunidad. Entonces, yo debo hacer principalmente estos dos pasos para enfrentar ese brote. La primera es iniciar la investigación del mismo. Entonces, lo mismo, yo debo recolectar esa información primaria para investigar ese brote, ¿sí? Y pues obviamente después ya realizar esa notificación urgente al nivel sanitario inmediatamente superior. Entonces, bueno, que si yo estoy de pronto en una comunidad, pues debo informar algún puesto de salud, digamos a un puesto de salud primario. Si ya estoy en una ciudad, pues ya debo de pronto buscar diálogo con la Secretaría de Salud, por ejemplo. Si ya estoy a nivel departamental, pues con la Secretaría de Salud departamental. Y si ya es un nivel nacional o un nivel grande, pues el encargado será el Ministerio de Salud. Riesgo en salud. Entonces me dice que es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse. Entonces esto también es importante, conocer esos riesgos, esos factores de riesgo en la salud pública. Esto es importante el consumo de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos evitar que eso llegue a pasar. Lo mismo, pues trabajando obviamente desde la parte ambiental podemos evitar que esos riesgos en la salud pública estén presentes en la población
y que el consumo de bienes y servicios sea más elevado. Grupos de riesgos. Es un conjunto de personas con condiciones comunes de exposición y vulnerabilidad a ciertos eventos que comparten la historia natural de la enfermedad, factores de riesgo relacionados, desenlaces clínicos y formas o estrategias eficientes de entregar esos servicios. Entonces nosotros también debemos conocer cuáles son esos grupos de personas que pueden estar más en riesgo y tener pues esas prioridades, ¿no? Al momento pues que se genere cualquier tipo de situación, problema. Gestión integral de riesgo en salud. Entonces, pues vamos a abordar cada uno de estos ítems que tengo acá. Por ejemplo, componentes de la gestión integral de riesgo en la salud, participantes y roles. Entonces, esto es muy importante. Sabemos que nosotros siempre vamos a trabajar conjuntamente, también con entes de salud, y nosotros, pues desde nuestro ámbito profesional y ocupacional, pues para, digamos, colaborar o coayudar, obviamente, a estos entes reguladores. Implementación, ya sean implementación de medidas, ¿sí? De medidas de control y prevención, por ejemplo, riesgos relacionados con el aseguramiento y la interrelación de riesgos. Eso también es importante pues abordarlo y conocerlo. Tenemos por acá la identificación y clasificación del riesgo. Tenemos estos 5 grupos: definición de modelos, articulación y coordinación. Lo mismo, siempre pues debemos tener una buena articulación con los demás profesionales y una buena coordinación pues para que las cosas se hagan de una manera efectiva, a tiempo y de una manera lógica. Organización y gestión, ese monitoreo de procesos también es importante tenerlo en cuenta. Y nuevamente la interrelación de riesgos. Y bueno, esto es todo por hoy. Pues espero que les haya agradado esta lección número 3. Eso es como básicamente lo que vamos a abordar el día de la clase, que es muy importante pues tener todos estos eventos que se pueden dar, estos brotes que se pueden generar y que nosotros desde nuestro ámbito profesional y con la ayuda de otros grupos profesionales pues podemos evitar y o controlar estos brotes o estas enfermedades pues que se pueden surgir en cualquier momento. Entonces muchísimas gracias por su atención y espero vernos en una próxima. Hasta luego.